Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Les invito a que abran sus Biblias, hermanos, en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Y el tema, hermanos, para ese domingo es honrando a Dios en todo tiempo. Honrando a Dios en todo tiempo. Como hijos de Dios es nuestra responsabilidad el poder honrar a Dios en todo momento, sin importar cuán difícil, sin importar cuán complicada sea la situación en nuestra vida, sin importar si es o no es complicada, sin importar si tenemos bendiciones o no tenemos bendiciones. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es honrarle a Él en todo tiempo. Y quizás sea un elemento complejo y difícil de poder realizarlo en nuestra vida. Pero es difícil muchas veces porque nosotros muchas veces estamos concentrados en cosas que no debemos de estar concentrados. Muchas veces nos concentramos más en el aspecto laboral, en el aspecto económico y en muchos otros aspectos completamente periféricos, hermanos, en el cual no tenemos que estar enfocados o concentrados. Para que esto sea una realidad en nuestra vida, de honrar a Dios en todo tiempo, es necesario estar enfocados en nuestro gran Dios. Si nosotros estamos enfocados en quién es nuestro Dios y su obra maravillosa, hermanos, sin importar el tiempo, si es bueno o si es difícil, siempre estaremos honrando a Dios. Básicamente esto tiene que ver con que nuestra mente esté dominada, pensando en Dios en cada momento de nuestra vida, meditando en Él, meditando en sus obras, meditando en sus atributos, meditando en su carácter. Entre más conoce de Dios, resultado, más le adora a Dios. Entre más conoce sus obras, más le adora a Él. Entre más conoce sus atributos, su amor, su compasión, su soberanía. Hermanos, entre más conocemos de Dios, el resultado será una vida que honre a Dios en todo tiempo. Por lo tanto, el requisito indispensable para estar honrando a Dios en todo tiempo es el de estar concentrado en nuestro gran Dios. Y que conste, tenemos toda esta vida para conocer a nuestro gran Dios. Y toda esta vida que tenemos en la tierra no es suficiente, no bastará para llegar a conocer a Dios. E inclusive tendremos después de esta vida toda una eternidad para conocer quién es nuestro gran Dios. Y aún ahí en la eternidad es completamente insuficiente para que comprendamos la grandeza, las maravillas de nuestro gran Dios, hermanos. Así que la única manera de poder honrar a Dios en todo tiempo es estando concentrado en Él. Y básicamente, hermanos, ese es el tema que gobierna todo el capítulo 2 de la primer libro de Samuel. Honrar a Dios, honrar a Dios. Ese es el tema central, el punto central de todo el capítulo 2 del primer libro de Samuel. Donde claramente en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, afirma lo siguiente. Samuel 2:30 afirma lo siguiente. Y este es Jehová hablando a Elí, el sacerdote, el líder espiritual de la nación en ese tiempo. Segundo Samuel 2:30 dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. ¿Por qué? Porque yo honraré ¿a quiénes? A los que me honran. Y a los que me desprecian serán ¿qué? Tenidos en poco. Entonces, hermanos, y en el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Samuel encontramos a un personaje que es Ana, una mujer que honró a Dios en el capítulo 1 sin importar la dificultad, sin importar la necesidad, sin importar la tribulación. Honró a Dios en su tribulación, honró a Dios en su oración, honró a Dios en su bendición, en la bendición que Dios le otorgó. Resultado se ve reflejado en el capítulo 2. ¿Cuál es el resultado? Dios honró a Ana.
Pero sin embargo, también en el capítulo 1 y capítulo 2 tenemos otro personaje que es el personaje de Elí, el líder espiritual de la nación, él y sus hijos. Ellos despreciaron a Dios y como resultado de eso fueron tenidos en poco por Dios mismo. Entonces, hermanos, esa es la verdad absoluta en la cual tenemos que estar pensando. Si honramos a Dios, Él nos honrará. Si despreciamos a Dios, Él nos tendrá en poco. Nada es o debería de ser lo más importante en nuestra vida, en cada uno de nuestra vida, que es honrar a Dios en todo tiempo. Honrar a Dios en todo tiempo. Y eso es lo que observamos en 1 Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, del 1 al 11. Y a través de la oración de Ana, a través de la oración de esta madre que honra a Dios, ¿verdad? Honra a Dios, glorifica a Dios, exalta a Dios y básicamente adora a Dios de una manera increíble. Por eso, hermanos, básicamente para honrar a Dios en todo tiempo, básicamente necesitamos dos elementos. Número uno, una adoración centrada en Dios. Es decir, que la adoración nuestra esté centrada en quién es nuestro Dios. Y número dos, una adoración centrada en el carácter de Dios. Y básicamente el capítulo 2 del 1 al 11 va a desplegar el carácter de la santidad, omnisciencia, soberanía y poder de Dios a través de esta oración. Pero antes de comenzar, hermanos, es necesario hacer un pequeño repaso de lo que sucedió en el capítulo 1 de 1 Samuel. Es necesario recordar que en 1 Samuel capítulo 1 versículo 1 al 8 observamos que debemos de reconocer la soberanía de Dios en las dificultades. Debemos de reconocer la soberanía de Dios en las dificultades. Y observamos las dificultades en las cuales estaba Ana. Y observe ahí básicamente 1 Samuel 1:5 y dice, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Y observe la dificultad con la cual Ana se enfrentaba, aunque Jehová no le había concedido ¿qué? Tener hijos. Era soberanía de Dios por el cual Ana no podía ser madre. Dios mismo había cerrado la matriz de Ana en su soberanía y era con eso con lo cual ella luchaba. Y como consecuencia de esto, la segunda esposa de su esposo, Penina, la cual la describe el texto en el versículo 6 como su rival, la irritaba. Penina irritaba a Ana, enojándola y entristeciéndola. Y la razón por la cual Penina hacía esto era porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y eso era algo repetitivo, constante, lo que le sucedía a Ana por causa de no tener hijo y cómo la oprimía Penina, su rival. Porque dice básicamente en el versículo 7, así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y lo interesante de todo esto, hermano, es que básicamente Ana nunca tomó la venganza en su propia mano. Ana no tomó su venganza en su propia mano, sino que lo dejó todo en las manos del Señor como debe de ser. Como claramente lo afirma Romanos 12, capítulo 12, 19, Romanos 12, 19, que dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar ¿a qué? A la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y eso es básicamente lo que hizo Ana. No tomó su justicia por su propia mano, sino que dejó a Dios, aquel que juzga justamente, aquel cuya ira es una ira justa sobre aquellos que oprimen a sus hijos. Y eso es lo que vemos ahí. Vemos el problema. Básicamente del 1:8, básicamente Ana reconoce la soberanía de Dios en sus dificultades, pero del 9 al 18, Ana reconoce la soberanía de Dios en sus oraciones. Y básicamente Ana se desborda en oración pidiéndole a Dios por un hijo, que la bendiciera con un hijo, el cual fue Samuel. Y vemos que Ana descansa en la decisión soberana y sabia de Dios, porque después de orar ella cambia de actitud. Observe el versículo 18, 1 Samuel 1:18. Y ella dijo,
halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Porque se lo dejó todo a las manos ¿de quién? De Dios. Descansa en el Señor. Descansa completamente en el Señor. Así que Ana reconoce en este sentido la soberanía de Dios en esto. Después, al finalizar del versículo 19 al 28, Ana reconoce que la bendición de tener un hijo es por Dios. Dios le ha entregado un hijo. Dios le ha entregado un hijo. Y Ana dio promesa a Dios de poder ofrecer a este hijo para que le sirviese toda la vida a Jehová. Y observe ahí básicamente en el versículo 21, y dice: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y que se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió su hijo hasta que lo destetó. Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo al tabernáculo a presentárselo a Dios. Un niño aproximadamente entre 2 a 4 años de edad. Ana lo presenta a Dios y lo presenta con un corazón agradecido, con un corazón que honra a Dios, dando una ofrenda superior a la cual Dios demandaba. Y observe lo que dice ahí básicamente: lo llevó consigo con 3 becerros, con una efa de harina y con una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era, y el texto es enfático completamente en describir básicamente cómo era el niño. Era pequeño, un niño entre 2 a 4 años de edad aproximadamente. Y matando el becerro lo trajeron al niño a Elí. Y ella dijo, y observe lo que le dice Ana al sacerdote, a Elí: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Y ahí se observa obviamente también la humildad de esa mujer. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Y vemos ahí, Ana reconoce que la bendición que ella ha tenido de ser madre es por Dios. Es absolutamente por Dios, por Jehová. Dios se lo dio. Versículo 28. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días de su vida. Será de Jehová. Inmediatamente dice el texto que hizo Ana y adoró allí a Jehová. Y Ana despliega su adoración a Dios en ese sentido. Y ese es el contexto que está pasando aquí. Ana pasa toda esa situación, Dios la bendice. Ana está en el tabernáculo, está ofreciendo a su hijo a Jehová para que le sirva a Jehová todos los días de su vida. Lo entrega con una ofrenda extraordinaria que honra a Dios. Y después Ana, en esa adoración, es en donde ella ora a Dios. Y es en esta oración donde vemos que honra a Dios. Honra a Dios de una manera increíble. Y esta es la oración de Ana, hermanos. Si observamos ahí en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1, tenemos la oración de Ana. Y es a través de esta oración que se observa el corazón de Ana y cómo honra a Dios y cómo se concentra en Dios a través de esta oración. A través de esta oración que vemos en el capítulo 2, 1 al 11 de 1 de Samuel, se observan verdades completamente maravillosas, extraordinarias, verdades majestuosas acerca de nuestro Dios, en la manera como Ana exalta, glorifica y honra a Dios, ¿verdad? Entonces despliega una gran cantidad de verdades majestuosas que tenemos que considerar en nuestra vida, hermano, para estar enfocados en nuestro Dios y para que podamos honrarle en todo tiempo en nuestra vida, sin importar la adversidad de la vida, sin importar la abundancia, sin importar la escasez, siempre honrando a Dios, estando concentrado en Él. Esto va a ser posible si estamos concentrados en Él.
Así que Ana honra a Dios a todo tiempo y es lo que tenemos que hacer nosotros, ya que no hay nada más importante en nuestra vida que honrar a Dios como nuestro Señor y honrar a Dios con todo nuestro ser. Observe ahí, básicamente, primer punto, una adoración centrada en Dios. Esto significa que Dios debe ser el centro de nuestra adoración. Esto significa que Dios tiene que ser el objeto de nuestra adoración completamente, hermanos, durante toda nuestra vida. Capítulo 2, versículo 1 dice: y Ana oró y dijo, y este es el contenido de la oración de Ana. Versículo 1: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Y aquí vemos, hermanos, una adoración centrada de manera completa y absoluta a Dios, en lo que Ana está orando a Dios en este sentido. Y observe lo primero que Ana dice: mi corazón se regocija en Jehová. Y es una aseveración fuerte que Ana hace, hermanos, porque la palabra mi corazón en la literatura hebrea, ¿verdad?, significa la esencia misma del ser, la esencia misma de la persona, es decir, la mente, la voluntad, los pensamientos, emociones, sentimientos, todo el ser de una persona está enfocado en Jehová. El ser de una persona se está regocijando ¿en quién? En Dios, completamente, en Dios. Observe ahí, hermanos, que en ese versículo, mi corazón se regocija en Jehová. Observe que ¿quién es el objeto del regocijo de Ana? Es Jehová, es Jehová. Y ahí es la pregunta, hermano, si podemos aplicar esto. ¿En dónde tiene usted anclado su gozo? ¿A dónde tiene usted anclado su gozo? Si su gozo está anclado en lo económico, su gozo es efímero, porque cuando lo económico desaparece, su gozo se pierde. Si su gozo está anclado en el trabajo, ¿qué sucede? Cuando no tenga trabajo, adiós, se fue el gozo. Si su gozo está anclado en cosas periféricas que no son importantes, entonces su gozo es débil y en cualquier momento, cuando estas cosas desaparezcan, su gozo va a decaer, hermanos. Por lo tanto, nuestro gozo, si lo tiene anclado en algo que no es lo apropiado, ánclelo entonces en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que si su gozo está en Él, su regocijo, hermanos, sin importar las dificultades, usted se va a gozar. Como Pablo le dice y le insiste una y otra vez a los de Filipenses: regocijaos, y otra vez os digo, regocijaos. Y Pablo exhorta a la iglesia que se regocije mientras él está en prisión en Roma. Porque el gozo de Pablo no depende de las circunstancias, porque Pablo tenía su gozo anclado en el Señor. Por lo tanto, esté en prisión o no esté en prisión, a él no le importa, porque su gozo está en el Señor. Y eso es lo que dice aquí, hermanos: mi corazón se regocija en Jehová. Y eso básicamente estamos hablando de una adoración concentrada en la persona de nuestro Dios. Ana entonces estaba gobernada sus pensamientos en quién es nuestro Dios. Y eso es importante, porque el contexto de esto que les conté anteriormente, hermanos, es que Ana está entregando su hijo. Ana está gozosa por su hijo. Ana está gozosa por la bendición que Dios le ha dado. Tanto es el gozo que atribuye una ofrenda increíble a Dios y entrega a Dios, adora a Dios y ora a Dios de una manera increíble. Y Ana está gozosa. Pero ojo, Ana, su gozo no está concentrado en Samuel. Porque ella fue madre, posiblemente tuvo a su hijo por 2, 3, 4 años. Pero ahora ese hijo lo está dejando en las manos de Dios. Y posiblemente solo lo va a ver una vez al año. Pero ella eso no la entristece, porque su gozo no está basada en su hijo, en la bendición que Dios le dio. Su gozo está basado en el Señor. Y eso es lo importante de resaltar ahí. Y en esta oración en ningún momento Ana menciona a su hijo Samuel. Solo está enfocada en Dios, porque ella sabe que la única manera de estar honrando a Dios y de tener gozo es cuando estamos concentrados en nuestro Dios completamente.
Por lo tanto, en el versículo 1 muestra el gozo que Ana tenía, capítulo 1 muestra el gozo que Ana tenía, que está concentrada en Dios y no en la bendición que es Samuel. Como lo sabemos, el versículo 2:1 afirma, hermanos, que Ana no menciona a su hijo en ningún momento, sino que solo se concentra en Dios como aquel que ella tiene gozo, ella se goza en el Señor. Muchas veces cuando Dios nos bendice, nos desviamos de estar concentrado en Dios y nos concentramos en las bendiciones que Dios nos ha dado. Y cuando esta bendición desaparece, se termina, se esfuma, ahí terminó. Por lo tanto, hermanos, la importancia de honrar a Dios es de estar concentrados en Él y no en las bendiciones que Él nos otorga. La pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿en qué está concentrado usted? ¿En la bendición o en Dios? ¿En la bendición o en Dios? Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo dice Pablo? Siempre. En salud, en enfermedad, en abundancia, en escasez. Siempre. Pero para que esto sea una realidad, el gozo no debe estar anclado en las circunstancias de la vida, sino en nuestro gran Dios, como Pablo se está gozando en Filipenses mientras él está en prisión en Roma. Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. ¿En quién tenemos que regocijarnos? En el Señor. En el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Hermanos, observe el versículo 1. Ana oró y dijo: mi corazón se regocija ¿en quién? En Jehová. Jehová. La pregunta es: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Interesante que Ana no usa el término Dios, él usa el término Jehová, el Dios de pacto de Israel, el infinito, el que ha existido eternamente. Según Riley, Jehová es el que existe por sí mismo, que no necesita a nadie para existir, pero toda la creación necesita de él para su existencia. Así que tenemos que estar concentrados en aquel que depende todo el universo completo, toda la creación completa. Incluso nuestra vida depende completamente de Dios, y es en Él en quien tenemos que estar enfocados siempre. Siempre. Y en este sentido, Ana continúa su oración y dice: mi poder, si usted observa ahí, mi poder se exalta en Jehová. Y eso significa que la fuerza de Ana se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Y la palabra salvación es muy interesante en el Antiguo Testamento, porque la palabra en salvación se puede usar de varias maneras, y entre las maneras que se puede usar la palabra salvación es liberación de dolor, liberación de opresión, liberación de cualquier circunstancia hostil en la cual la persona se encuentra. Y obviamente Ana encontró esa liberación que Dios le proveyó al concederle no solo un hijo, sino que le dio 6 hijos, 5 hijos más después de Samuel. ¿Ok? Y en el versículo 1 entonces vemos una adoración completamente concentrada, centrada, enfocada en quién es Dios. Y es así como tenemos que vivir, hermanos, pensando y adorando en quién es nuestro Dios. Nuestra mente debe estar gobernada por nuestro Dios, por sus obras. Hermanos, si llegamos a entender todas las escrituras, la palabra de Dios es increíble, majestuoso el entender quién es nuestro Dios. Y que conste que lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra, hermanos, es simplemente lo único que necesitamos para vivir esta vida. Pero Él excede mucho más de lo que Él mismo se reveló a sí mismo en la palabra, en su palabra. Él es incomprensible. Él es más grande de lo que podemos nosotros imaginar, hermanos. Imaginar o entender. Entonces tenemos que estar concentrados en Dios. Pero número 2, no solamente necesitamos una adoración centrada en Dios, sino también una adoración centrada en el carácter de Dios. Y básicamente esto es característico en los salmos. La gran mayoría de los salmos adoran a Dios concentrándose en el carácter de Él, de quién es Dios.
Y básicamente en el versículo 2, Ana se va a estar concentrando, se concentra en su oración en el carácter de Dios, específicamente en la santidad de Dios. Observe el versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Este versículo 2 exalta la santidad de Dios, se exalta su carácter santo. No hay nadie como Dios de perfecto, nadie se le puede comparar a Dios. Él es incomparable. Si considera los atributos de Dios, hermanos, la inmutabilidad, santidad, eternidad, soberanía, amor, misericordia, compasión, y podemos desplegar todos estos atributos de Dios, hermanos, usted llegará a entender que nadie es como nuestro Dios. Nadie se le compara. Nadie se le compara. Y Él es santo, hermanos, completamente. Y no hay nadie tan santo como Él. No hay nadie que se le acerque en la santidad como Él. Y vea cómo entonces Dios es alabado, Dios es glorificado a través de su santidad. Pero para que una persona haga esto, de concentrarse en el carácter de la santidad de Dios, tiene que saber que Dios es santo. Y esa verdad solo se puede entender a través de su palabra, a través de todas las escrituras, a través de Génesis hasta Apocalipsis. Entender la santidad de Dios de manera progresiva hasta que llegamos posiblemente a Apocalipsis, donde se dice santo, 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 Dios nuestro. En primera carta de Juan capítulo 1 versículo 5, donde dice Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y eso habla de la santidad de Él, que Dios es santo y no hay ni una pizca de pecado en Él completamente. Entonces eso es conocer a Dios. Y entonces cuando conocemos los atributos de Dios, le glorificamos, le exaltamos, nos desbordamos en adoración completa para alabarle a Él. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de Él. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Y observe muy bien, Dios es el refugio perfecto, es decir, que es completamente confiable. Dios no falla. Quienes fallamos somos nosotros permanentemente, pero Dios es confiable, perfecto. Él no falla sus promesas, Él nos sostiene aunque nosotros fallemos. Por lo tanto, este versículo 2 resalta la fuerza y la seguridad de aquellos que confían en Señor. Tenemos fuerza, tenemos seguridad si estamos confiando en Él, si depositamos nuestras dificultades en Él, si depositamos nuestras situaciones adversas de la vida a Él. Podemos confiar como Ana confió. Comió después de orar, bebió después de orar y no estuvo más triste. ¿Por qué? Porque depositó su dificultad en Dios completamente y confía en Él. El texto literalmente dice que Él es la roca, la piedra que no se mueve. Es el lugar más seguro en el cual podemos estar nosotros confiando. La pregunta es, ¿a dónde tiene su confianza usted puesta? ¿Tiene la confianza puesta en personas? ¿Tiene su confianza puesta en su capacidad o habilidad o intelectualidad? ¿O tiene puesta su confianza en quien debe de estar? El Dios, el cual es un refugio perfecto para nosotros y descansar en su sabiduría y poder. Entonces, versículo 2, Ana exalta entonces es la santidad de Dios. Pero en el versículo 3 exalta la omnisciencia de Dios. Observe el versículo 3. No multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Observe, el Dios de todo saber es el único que lo sabe todo, hermanos. ¿Quién es? Él sabe todo. Él sabe sus problemas, Él sabe sus dificultades, Él sabe por lo que usted está pasando. Él sabe qué es lo que hay en su corazón. Él sabe qué es lo que le está causando tristeza, ira. Él sabe lo que le está causando a usted en su corazón. Entonces, hermanos, tenemos que acudir a Dios. Él es el Dios de todo saber. ¿Ok? Observamos que el otro atributo que resalta el versículo 3 de Dios es el atributo de la omnisciencia de Dios. Todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Por tal motivo no tenemos que ser altivos, no tenemos que ser arrogantes, no tenemos que ser soberbios, no tenemos que ser sobrados. ¿Por qué? Porque Dios todo. Tenemos que vivir humildemente. Capítulo 1, usted ve a Ana.
y ve que no toma justicia por sus manos, sino que humildemente calla, humildemente permanece y no toma su justicia en contra de Penina, ¿verdad? Y la razón, ¿por qué? Porque Dios todo lo sabe. Por tal motivo no tenemos que ser arrogantes, altivos, soberbios, sobrados, creernos la gran cosa, porque realmente no somos nada. Como claramente lo afirma el versículo 3. Ya que Dios todo lo conoce, ya que Dios determina la medida de las acciones. Observe el versículo 3. No multipliques palabras de grandeza y altanería. Y eso habla de soberbia, eso habla de altivez, eso habla de arrogancia. Cesen las palabras que arrogantes de vuestra. Hermanos, no debería haber ningún tipo de arrogancia en nuestras vidas. No somos nada. Dios en un segundo puede eliminarnos completamente. Tenemos que aprender a vivir humilde, ser humildes y mansos, como nuestro Señor Jesucristo, como claramente lo dice Filipenses. Observe ahí, carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 5 o versículo 4, dice de esta manera: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? De que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y vemos la humildad de nuestro Dios, ¿verdad? Observe Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Humildad. ¿Y qué significa ser humilde? Estimando a cada uno, a los demás como superiores. Eso es ser humilde. Creo que es una área en la cual siempre tenemos que estar trabajando en nuestra vida. Porque de vez en cuando yo hago la pregunta con hermanos que compartimos en el ministerio, hermanos: ¿y usted cómo lucha con la humildad? ¿Cómo lucha con la humildad? Y me sorprende muchas veces que dicen: no, yo no lucho con eso, tengo problemas con otras cosas, menos con la humildad. Yo, vamos, ya no es humilde, ¿ok? Porque sí o sí, hermanos, siempre vamos a luchar con eso. Siempre vamos a luchar con eso. Ser humildes como Dios, ¿verdad? Y dice: cesen las palabras de arrogancia de vuestra boca. Ser humildes. ¿Por qué? Porque el Dios de todo saber es Jehová. Hermanos, qué arrogancia, no hay nada en toda nuestra existencia que podamos hacer por nuestras propias fuerzas, sabiduría o habilidad. Todo depende de Dios, nuestra existencia, toda nuestra vida depende de Dios por completo. Nosotros mismos le pertenecemos a Él, como afirma Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y de todos los que en Él. ¿A quién le pertenece todo? ¿Podemos ser arrogantes con nuestro Dios? ¿Podemos ser arrogantes con nuestros hermanos o con cualquier otro ser humano que es portador de la imagen y semejanza de Dios? ¿Podemos ser altivos? No, hermanos. No. Y la razón lo da claramente el texto. Hermanos, si hay altivez, orgullo, arrogancia en nosotros, debemos de abandonarla, ya que como afirma Santiago 4:6, Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios, y da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Así que en realidad no deberíamos de ser arrogantes o altivos, ya que Dios juzgará esa arrogancia como lo hizo con Penina y con los hijos de Eli. De hecho, a lo largo del libro de Samuel se muestra cómo Dios juzga la arrogancia de los filisteos, de Goliat, de Saúl, de Absalón, e incluso mismo cómo juzga la arrogancia del rey David. Porque observen lo que dice el versículo 3: porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Él mide las acciones, Él juzga las acciones de manera justa. Él mira las acciones de manera justa. Y ahora entonces, observe versículos 4 y 5. Y dice: los arcos de los fuertes fueron quebrantados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz 7 y la que tiene muchos hijos languidece.
No importa qué tan fuerte creas que seas, hermano, pero Dios te quebrantará. No importa la abundancia que creas que tienes, pero Dios te lo puede quitar. La que tiene muchos hijos languidece. Básicamente la que se creía estar fuerte, en este caso Penina, por tener muchos hijos, se debilita, se marchita, llega a ser endeble. Estos versículos obviamente, hermano, apuntan a esa situación en la cual Ana estaba viviendo en el capítulo 1. Y de la arrogancia de la Penina, de su enemiga literalmente, y cómo Dios lo humilló a darles hijo a Ana. Y deja todo en las manos de Dios poderoso, ya que tenemos un Dios que tiene un atributo increíble. Él es un Dios que justo, y Él hace justicia, tarde o temprano, pero Dios ejecutará su justicia, hermanos. ¿Ok? Y descansemos entonces en la justicia de Dios. De versículos 6 al 8, tenemos, se exalta, se glorifica el poder y la soberanía de Dios. El poder y la soberanía de Dios. De manera increíble, con unos contrastes majestuosos, hermanos, maravillosos. Hay unos contrastes preciosos, bellos de observar aquí. Mata, da vida, desciende, sube, empobrece, enriquece, abate, enaltece, levanta al pobre, hace sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Hay unos contrastes maravillosos acá, hermanos, de quién es nuestro Dios. Y esos contrastes lo que están haciendo es haciéndonos visualizar el gran poder y soberanía de nuestro Dios. Observe, Jehová mata y Él da vida. ¿Qué es eso? Entendamos esto. Si una persona mata a otra persona, ¿la persona que mató a esta persona le puede dar vida después? ¿Sí o no? No. La expresión Jehová mata y da vida, para nosotros es imposible que alguien muera y vuelva a la vida. Es completamente imposible, y la razón de esto es porque no tenemos el poder o la capacidad de hacer volver a alguien de la muerte. Pero ¿quién sí puede? ¿Quién sí puede? ¿Quién tiene el poder? Dios. ¿Quién tiene la habilidad? Dios. ¿Quién tiene la capacidad? Dios. Solo Dios tiene el poder de levantar a los muertos. Solo Dios tiene el poder para obrar de acuerdo de esta manera. Simplemente recordemos en los evangelios cuando el Señor Jesús hizo volver a la vida, ¿a quién? A Lázaro. ¿Okay? Solo Dios tiene esa capacidad. Eso exalta el poder, el poderío de nuestro Dios, la omnipotencia. Solo Dios puede hacer tal cosa porque es poderoso. Y eso es lo que aquí en esta oración se está exaltando a Dios. Pero no solo se observa el poder de Dios en estos versículos, sino también su soberanía a través de estos contrastes. Observemos cómo Dios ejerce control en toda su creación, cómo Dios ejerce completamente control de todo lo que ha creado, y simple y sencillamente Él puede ejercer ese control porque Él es el Dios creador, y por lo tanto toda la creación depende de Él. Observe el versículo 7. Jehová empobrece y Él enriquece. ¿Qué significa eso? Dicho de otra manera, que Dios es quien determina, posiblemente, hermanos, el ingreso de cada persona. Dios en su soberano plan ha determinado a quién va a ser millonario y a quién no, a quién va a enriquecer y a quién no. ¿Acaso no ha visto personas que se afanan por tener bienes, casas, carros, dineros, una posición económica alta, y que hacen esfuerzo de manera para poder lograrlo y no logran lo que ellos quieren? No lo logran porque no lo han intentado, sino no lo logran porque posiblemente Dios no ha decidido eso para ellos. ¿Okay? Dios no lo ha determinado de tal manera, ¿verdad? Dios es el que determina a quién va a enriquecer y a quién no. ¿Okay? Con eso no le digo que no trabaje arduamente, trabaje fuertemente, honre a Dios en su trabajo, honre a Dios en sus responsabilidades, que Dios sea glorificado en toda área de su vida. ¿Okay? Pero al final Dios ha determinado, hermano, tales cosas, y ese es el ejercicio del control soberano de Dios sobre toda su creación.
Además, el versículo 7 continúa diciendo que Dios es quien abate y enaltece. Esto es que Dios es el que humilla y Dios es el que enaltece a las personas. Dios es el que humilla. Podemos ver esto a lo largo de todas las escrituras, de cómo Dios humilló a hombres, ¿verdad? Humilló en el libro de los Hechos, cómo Dios humilló a Saúl. ¿Ok? Dios es el que hace esto. Versículo 8 dice, Él levanta el polvo al pobre. Esto enfatiza la impotencia humana. El ser humano no puede hacer nada, hermanos. No podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Dependemos completamente y absolutamente de Dios. Pero no solamente enfatiza la impotencia humana, sino la omnipotencia de Dios, el tremendo poder de Dios, ya que el pobre no puede levantarse del polvo por sí mismo, sino que Dios es quien lo levanta del polvo. Y del muladar exalta al menesteroso. Y la pregunta que surge aquí es, ¿para qué? ¿Para qué Dios levanta al pobre del polvo? ¿Para qué Dios exalta al menesteroso del muladar? Y la respuesta es que Dios hace esto por lo que dice el versículo 8, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Esto enfatiza el tremendo poder del control que Dios ejerce en la humanidad. Esto es posible porque Dios es el creador y toda la creación depende de Dios por completo. Y observe que lo que dice la última parte del versículo 8, porque de Jehová son, ¿qué, hermanos? Las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. El control completo y absoluto de lo que Él mismo creó. Génesis 1:1. ¿Creó Dios los cielos? Él es el creador, el originador. En Él existen estas cosas. Por Él existe toda la creación. Por lo tanto, Él ejerce un control completo y absoluto de su creación a nivel de su soberanía. Este versículo, hermanos, simplemente debería de llevarnos a humillarnos de quién es nuestro Dios. Qué tremendo poder, qué tremenda sabiduría. Es incomprensible, hermanos. Si meditamos en nuestro Dios, wow, nuestra mente es tan finitas, tan torpes, no son capaces de contener lo que Dios mismo dice que Él es en su palabra. En nuestro lenguaje mismo es casi imposible razonar y comprender la magnitud de nuestro Dios. No me imagino cuando estemos en los cielos con Él. Definitivamente, hermanos, es maravilloso. Por lo tanto, este versículo simplemente debería de llevarnos a humillarnos delante de Él por quién es Él, por lo que Él ha hecho por nosotros. Al ver su poder, su santidad, su control, su soberanía y que todo depende de Él en este mundo, deberíamos de desplomarnos delante de Él. Deberíamos de arrodillarnos delante de Él. Todo lo que vivamos en esta vida, hermanos, está bajo el control completo y absoluto de nuestro Dios. Entonces vemos a esta madre, Ana, vemos su testimonio, vemos cómo actúa y vemos cómo ella se centra en adoración en Dios y cómo ella se concentra en los atributos de Dios y empieza a desplegar esta adoración majestuosa, honrando así a Dios, hermanos. Honrando no solamente con sus palabras, sino que honrando a Dios con la manera en la cual ella está viviendo. ¿Está honrando a Dios con sus palabras? ¿Está honrando usted a Dios con el estilo de vida que tiene? ¿Está honrando a Dios concentrándose en Él y en su carácter, en sus atributos? Versículos 9 al 11 despliega entonces algo maravilloso y adora a Dios, glorifica a Dios, honra a Dios al saber que Dios es aquel que protege a sus hijos. Y observe el versículo 9. Él guarda los pies de su santo. Él guarda, protege, cuida, tiene cuidado de los pies de sus santos. ¿Ok? Cómo Dios trata, pero cómo trata al impío, cómo trata
al pecador, cómo trata a aquel que se opone a Dios. Mas los impíos perecerán en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia. Nadie tiene fuerza en su propia fuerza, hermanos. Solo Dios, de manera completa y absoluta. 10. Delante de Jehová será quebrantado sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos, como una figura del poder de Dios. Jehová juzgará, mire, juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, ¿verdad? Y básicamente aquí vemos, hermanos, a una pizca del reino milenial, en cómo Dios va a juzgar. Todo será juzgado, todo será medido bajo la ira de Dios, ¿ok? Y dará poder a su rey, Jesucristo, y exaltará el poderío de su ungido, el Mesías, el prometido. Génesis 3:15, la promesa que Dios le hizo a la mujer, ¿ok? A la madre de todos los seres humanos, a Eva, y exaltará el poderío sobre su ungido, la promesa que Dios le hace a la mujer, ¿ok? Y vemos entonces, hermanos, el poderío de Dios en esta pequeña oración que esta madre, Ana, eleva a Dios y honra a Dios, estando concentrado su adoración completa en Dios y en sus atributos. Hermanos, ¿a qué le dedica tiempo usted en su vida? ¿Qué es lo que gobierna su mente? ¿Las series de televisión? ¿Los cines? No digo que es malo que vaya al cine, no, o sea, no vamos a ser legalistas. Lo que digo es qué es lo que está gobernando en su mente, en su corazón. Porque lo que debería estar gobernando en nuestra mente, en nuestro corazón, es en meditar en la grandeza de nuestro gran Dios. Y si usted logra meditar permanentemente, hacer un estilo de vida a través de las Escrituras, en ver el gran Dios que tenemos, como resultado usted glorificará a Dios, porque lo conocerá cada vez más y le honrará a Él. Porque básicamente esto, en ciertas palabras, despliega cómo tenemos que vivir también nosotros, confiados en Él. No ser altaneros, no ser orgullosos, ser humildes, depender de Él. Él tiene control sobre todo, Él ejerce control sobre todo. Entonces eso también demanda un estilo de vida apropiado a esto, a estas verdades absolutas que Dios nos pone delante de nosotros. Entonces, hermanos, estamos aquí para poder honrar a Dios en todo tiempo, sin importar en la situación en la que estemos. Y eso solo va a ser posible si nos concentramos en nuestro gran sabio Dios, así como esta madre Ana lo hizo. Capítulo 1, capítulo 2 vemos eso. Y como Dios entonces, en base a eso, la honró a ella, la honró. ¿Ok? Como Dios honró a ella. Observe el versículo 11. Y Elcana se volvió a su casa en Rama, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí, y dejaron al niño ahí. ¿Ok? Dejaron al niño ahí. Y observe el versículo 20, 2:20. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijo de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a casa. Y visitó Jehová ¿a quién? ¿Ok? Y ella concibió y dio 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Entonces vemos cómo Dios honra, pero también podemos ver cómo Dios desprecia y pone en poco a aquellos que lo desprecian a Él, como lo vemos en el versículo 12, Elí y sus hijos despreciando a Dios de manera completa. Y en cierta medida, solo hay 2 maneras de vivir esta vida, y usted decide cómo: honrar a Dios o despreciar a Dios. No hay más opciones acá. Ana decidió honrar a Dios, Elí y sus hijos decidieron despreciar a Dios. ¿Cómo está viviendo su vida? ¿Honrando a Él o despreciando a Dios? Y como dice 1 Samuel 2:20, 2:30, Dios honra, y a los que lo desprecian los tiene en poco. Oramos en esta mañana. Si nos ponemos de pie y oramos al Señor.
Dios eterno, gracias por esta preciosa mañana y por este ejemplo que tú nos pones delante de tu palabra, de esta madre, Ana, Dios, en cómo te honró. Son lecciones prácticas para nuestra vida en cómo tenemos que estar concentrados en ti, en adoración, concentrados en tus atributos, conocerte más a ti, oh Dios. Y en base a eso glorificarte, exaltarte, exaltar la majestuosidad tuya que tú tienes. Gracias, Dios, por ser nuestro Salvador. Gracias. Ayúdanos, Padre, en esta vida a enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos, ¿verdad? A llenar nuestra mente y corazón de ti, oh Dios, a través de tu palabra, Dios. Y aprender a vivir en tu soberanía. Aprender a gozarnos en ti, en tu soberanía. Si nos bendice, nos gozamos. Si estamos en dificultades, nos gozamos porque sabemos que todo depende de ti, oh Dios. Y ayúdanos entonces en ese sentido a honrarte en todo momento de nuestras vidas, sin importar cuál sea la situación en la cual vivimos. Gracias, Dios eterno. Ayúdanos a seguir este ejemplo. Ayúdanos a no seguir el ejemplo de Elí y sus hijos que te deshonraron, que te despreciaron y tú los quitaste, Dios, del lugar donde tú los tenías. Dios, ayúdanos, queremos honrarte en todo momento y en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, estamos despedidos. Me indican que las madres y toda la iglesia, si desea un postre, ¿verdad? Está ahí atrás. Pueden pasar por él. Dios les bendiga.